para llegar al tiempo del que estamos hablando aquí. Así que es una pintura antigua, como la que vais a ver a continuación, es más antigua que el arte virreinal, desarrollado por aquí desde la segunda mitad del siglo XVI, mínimo un siglo después, de hecho más de un siglo después de todo esto, y en términos también cronológicos, pensad que efectivamente esto es más de un siglo anterior a la llegada de los españoles al imperio incaico, a las tierras del imperio incaico con las tropas, ya lo conocéis también, de Francisco o de Gonzalo Pizarro. Esto pasó más de 100 años antes de que aquello ocurriera. Que recordad, eso, lo sucedido aquí aconteció entre el 1522 y 1536. Y también os puede servir más o menos de referencia. Y considerad también esto, cuando en la materia de historia del arte americano y nacional empecéis a estudiar el arte virreinal para saber también de dónde viene la técnica del óleo con la que se pintó en sus lienzos y de dónde vienen también muchos de los detalles iconográficos que se van a aplicar la pintura religiosa todavía en la época del barroco, los siglos XVII y XVIII, que tienen origen, como vengo repitiendo desde el año pasado, en la cristiana Edad Media europea. Hay todo un continuo, por más que cambiemos urgentes de continentes. Bueno, entendido eso, y pidiendo otra vez que apaguéis los micrófonos, veamos entonces de qué trata todo esto. El tríptico no es demasiado grande. De hecho, el panel cuadrado central mide poco más de 60 por 60 centímetros y todo el extendido no llega al 1,5 metros de largo. Si esto es 60, cada tabla, y os estoy dando cifras aproximadas. Yo, a diferencia de los que copiaban en el examen el año pasado, no me sé los centímetros exactos, ni mucho menos los milímetros de los cuadros. Es una información verdaderamente inútil, no va a servir ni para el disfrute de la obra, ni para la comparación con cualquier otra cosa. Saber si esto es grande o es pequeño, sí. Saber que el panel central mide menos de 1 metro cuadrado, claro, es importante para cuando lo comparemos con el políptico de Gante de los hermanos Van Eyck, que mide un poco más de 3 metros de alto. Pero, insisto, los milímetros no nos van a resolver la vida para nada. Eso os decía, si esto mide cerca de 60 centímetros, es un poquito más de alto y de ancho, comprenderéis que cada una de las tablas laterales mide también unos 30 centímetros más o menos. Así que, en conjunto, se acerca al 1,20 m, 1,30 m, no sé si con o sin marco, así que no es una pintura demasiado grande. Y como no conocemos bien los orígenes, porque lo de Merode, os decía, se debe a una coleccionista que lo tuvo en su poder, pero solo a lo largo del siglo XIX, y esto antes tiene otra historia, no podemos saber con seguridad de si se encargó para una casa, para un oratorio privado, o si el señor que estáis viendo aquí, que a todas luces es el donante de la pieza, es el comitente, es el que la entregó y pagó por ello, lo hizo para trasladarla a una capilla de alguna iglesia de Tournai o de otra ciudad de Flandes donde él viviera.
El sentido de la pieza es devocional y religioso, pero en un inicio pudo tener un uso privado o pudo tenerlo ya parcialmente público si se destinó, como os decía, a una iglesia, aunque en esos casos lo normal es que los retablos, los políticos, se pongan en la capilla privada dentro de la iglesia, costeada por las personas que lo encargan. Por eso hablamos de donantes, porque estas pinturas religiosas a la larga acabaron siendo donadas a centros, a ámbitos religiosos, eclesiásticos, y por eso hablamos también de comitentes, porque hay unas personas particulares pertenecientes tanto a la nobleza como a la burguesía, en este caso, que las han encargado y las han pagado. Algo bastante recurrente en esta pintura religiosa flamenca, como sucederá también en la italiana contemporánea, es la inclusión del donante o comitente dentro del cuadro. Al principio en forma discreta y marginal. Como estáis viendo aquí, el señor donante, no sabemos su nombre, está devotamente arrodillado en la tabla de la izquierda a la entrada de esta mesa. ¿De acuerdo? Otras veces, el ejemplo paradigmático es la Virgen del Canciller Holland de Jean Van Eyck. El donante presuntuosamente aparece representado frente a frente de la Virgen, objeto de su devoción, junto con el niño, ocupando exactamente el mismo espacio. ¿De acuerdo? Ahí la soberbia, la arrogancia del donante y la propia conciencia del artista para crear algo nuevo, algo interesante, puede llevar a optar por una solución o por la otra. Como os digo, lo normal es que los donantes sea uno, sean dos, como estáis viendo aquí, o sea, la familia entera, la representada, estén repartidos en las tablas laterales, dejando la central, como sucede aquí, para la representación de la escena religiosa, que es objeto de veneración por parte del donante. Vayamos entonces a ver cuál es esa escena. Se trata de una anunciación por parte del arcángel Gabriel, al que veis representado con una túnica larga y con unas luminosas y coloreadas alas a la espalda, a la Virgen María. Aparece absorta en la lectura de las Sagradas Escrituras, de las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la futura llegada de un Salvador o Mesías, no sentada directamente en el asiento del banco de su vivienda, sino en el suelo, y esto tiene un valor simbólico muy importante, es la Virgen de la Humildad, la que tenéis aquí. Pero fijaros cómo, a diferencia de las representaciones de la Virgen en los cuadros religiosos cristianos medievales anteriores, ella, su imagen, su figura, carece de ese halo o nimbo dorado y resplandeciente que eran uno de los grandes atributos simbólicos de la santidad desde el arte bizantino de la primera Edad de Oro, como ya os conté en el año pasado. Por eso os hablaba al principio de un nuevo realismo en el tratamiento no solo de la figura humana, sino del planteamiento y de la representación de lo sacro.
Al maestro de Flemal no le parece necesario poner un circulito, un aro alrededor de la cabeza de María, porque toda su concentración espiritual, su humildad y sobre todo la presencia de este ángel y de una serie de elementos en la escena que enseguida os voy a explicar, sirven para que el espectador, tanto el de su tiempo, el del siglo XV, como el actual informado, sepan que esta mujer no puede ser otra persona que María. Nuestro conocimiento de las representaciones de la Anunciación a lo largo de la historia del arte y particularmente en la época gótica nos aportan para asumir que ella es María, la futura madre de Jesús, aunque no tenga ningún nimbo de resplandor en torno a la cabeza. ¿Era eso entendido? Que esa es una de las grandes características estilísticas respecto a la plasmación de lo sacro del maestro de Flemal. Otros artistas góticos flamencos seguirán pintando nimbos, pero no siempre, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Entonces, sigamos con esto. Fijaros cómo la representación de la Anunciación tiene lugar en el interior de una vivienda. Un interior que no es un dormitorio, es la sala de estar. El recibidor, cómodo, confortable, tiene chimenea, tiene un largo banco, tiene una mesa, está bien iluminado desde atrás, como veis. Y resulta que esa vivienda, en vez de ser pintada como podía ser una vivienda judía del siglo I antes de Cristo, tiene todas las características de una casa flamenca del siglo XV, el propio tiempo en el que vivió el artista. A esto los italianos le llaman ayornamiento, traducido al español se podría decir como actualización. No es nada extraño, ni va a ser peculiar o exclusivo de la pintura flamenca. Como también os dije ya desde el año pasado, a lo largo de la historia del arte, los artistas y particularmente los pintores han tendido a representar escenas del pasado, sea de la historia bíblica sagrada o de las civilizaciones del mundo antiguo y en la Europa occidental, particularmente del mundo griego o del mundo romano, conforme a las modas, a la indumentaria, a la arquitectura, a la experiencia de las cosas que se tenía en vida de los propios artistas. Eso es lo normal, esa es la pauta y por eso yo me tengo que sonreír cuando aquí algunos guías, al hablar de la pintura virreinal, ven como extraordinario las personas en un convite, por ejemplo, en el del rico Colón y el pobre Lázaro, vayan vestidos a la manera del siglo comienzos del XVIII, que es cuando vivió Leonardo Flores, a quien se atribuye esa pintura. Eso es lo normal, y que las casas tengan los tapices, o tengan las alfombras, o tengan el mobiliario o el diseño arquitectónico propio del siglo XVII o del siglo XVIII. Eso se hizo siempre en la historia de Occidente. Incluso en el Renacimiento, aunque se retoman con fuerza los temas mitológicos y de la literatura clásica y se pone un énfasis en el desnudo idealizado que no había existido en la Europa cristiana a lo largo de la Edad Media, salvo raras excepciones, las ropas
La arquitectura representan diseños muy cercanos a los suyos, renacentistas, ya inspirados en lo que se sabía del pasado romano, en realidad tenemos que aguardar hasta el neoclasicismo de finales del siglo XVIII para que los artistas en forma conscientes traten de vestir y de ambientar con detalles decorativos y arquitectónicos y de vestuario y de peinado completamente fieles a lo que los restos arqueológicos nos prueban del arte de ese pasado, a esa época antigua a la que se está refiriendo el relieve o el cuadro. Espero que esto también os quede claro. Y salvo esos periodos, un poco el Renacimiento y sobre todo en el neoclasicismo, lo normal es pintar las cosas conforme a lo que se sabe del tiempo de uno, del artista y del cliente que lo está encargando. Y por eso veréis también como en esta historia del arte, de la pintura gótica flamenca o del Renacimiento, del manierismo o del barroco, a los santos y santas se los viste la ropa de la época en la Europa o en la América de aquellos tiempos. A quienes normalmente no se les cambia la ropa es a los apóstoles, a Jesús y a la Virgen, que siempre van a aparecer con sencillas túnicas y atuendos. Es como una impronta, una marca, una consigna de la que no se puede separar prácticamente ningún artista. Ahí no se toca y pues los apóstoles aparecen con túnica y manto con distintos colores una y otra vez porque precisamente en el Evangelio Jesús dice que los mandó a predicar por el mundo simplemente con una túnica y con un manto y no con dos. ¿Os dais cuenta? Y entonces esa misma representación en la indumentaria ya había quedado fijada en el arte bizantino, se le aplica a Cristo o se le aplica a María. Pero con todas las otras figuras, como sucede con el bueno y anciano de San José que tenéis aquí, la ropa es la contemporánea. Y hablando de los colores de la ropa, y hablando de la Virgen, ya sabéis que en el mundo bizantino siempre llevaba la túnica púrpura, morada, y el manto con el mismo color, sin que prácticamente se distinguiera lo uno del otro, por más que la tonalidad se acercaba unas veces al añil y otras a un púrpura más rojizo o más morado. En la pintura occidental, ya os lo expliqué, desde la época gótica, del siglo XIII, el azul para el manto, evocador del manto del cielo, de la cubierta y de la idea simbólica de que María, por ser madre de Dios, es la reina de los cielos, el azul celeste es el color del manto de la Virgen. Y respecto a su túnica, en una variante de lo bizantino, el color tiende a ser rojo, como aquí estáis viendo. ¿De acuerdo? Y no va a cambiar mucho, unas veces rojo y otras veces blanco, pero con el manto azul, como iréis notando. Así que aquí está María sentada al pie del banco de esta vivienda que tiene todas las características arquitectónicas de una vivienda europea. Esta es flamenca, podría ser alemana, francesa, española, portuguesa. En toda esa parte occidental de Europa existía en el siglo XV la arquitectura gótica y como tal tenéis al fondo de la habitación un nicho con un arco apuntado y lobulado por dentro, característica